¿cómo están? Bien, también, muy bien, gracias. Bien, ¿ustedes? Siéntense, por favor. Iniciemos más temprano hoy. Bueno, está con nosotros Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, Cristel Guadalupe Arellano Moreno, que es directora general de Simplificación Administrativa de la Agencia de Transformación Digital. Está 4 representantes de plataformas digitales, mujeres. Laura Reina de la Garza, que es gerente de Asuntos Públicos para Latinoamérica hispanohablante de TikTok. Daniela Guerra, que es lideresa de creadores y responsabilidad para YouTube Hispanoamérica. Sofía Sánchez Velasco, gerente de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas para Google México, Centroamérica y Caribe. Y Eliana Pérez Gaffney, líder de Políticas Públicas para México de Meta. Nos va a platicar Citlali de un acuerdo al que se llegó con las plataformas digitales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el ámbito digital. Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de la Mujer o de las mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo y que las plataformas a través de estos protocolos pues vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Entonces un primer acuerdo es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas. Antes de darle la palabra a Citla, como es miércoles, vamos con miércoles de vivienda. Está Edna Vega en Tamaulipas y Octavio también. Está Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, Edna Vega, secretaria de SEDATU, Octavio Romero, director del Infonavit y derechohabientes en esta nueva entrega de viviendas del bienestar. Adelante, Américo, ¿o quién va a hablar? Sí, presidenta. Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por permitirnos estar presentes nuevamente en la conferencia mañanera desde Tamaulipas y reciba por mi conducto, como siempre, un afectuoso saludo del pueblo de Tamaulipas en las políticas humanistas que dirige su gobierno y que son patentes a lo largo de nuestra entidad. De esta forma, recibiendo oportunidades de mejores salarios, programas de bienestar, vivienda, salud, educación, agua. Y en este caso, en una nueva entrega de viviendas del bienestar, como usted lo mencionó, con presencia de la secretaria, el director, los derechohabientes, y nos da mucho gusto constatar el avance sustantivo que tiene nuestra entidad en una sociedad colaborativa y participativa, en donde gobierno federal, estatal, municipal, desarrolladores de vivienda, hemos podido mantener a Tamaulipas como el estado número 1 en adjudicación de vivienda y también ya de construcción y entrega de esta vivienda. Y remembrar brevemente el gusto que nos da poder participar en estos eventos, como fue con usted en su visita próxima pasada en Reynosa, y ver esa situación humana en donde podemos disfrutar y ver el gusto y las consideraciones que hacen quienes reciben estas oportunidades de esta vivienda digna para tener un desarrollo en su familia y mantener esta premisa humanista de saber que me da mucho gusto que te esté yendo bien, porque es muy seguro que a todos nos va a ir bien. Y ahora poder constatar que aquí con la señora Tania y su esposo Jorge, pues van a ser los beneficiarios de esta hermosa vivienda. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, Américo. Edna. Presidenta, con su permiso, muy buenos días a todos y todos. Con el gusto de estar aquí de nuevo en Tamaulipas, en esta novena
mañanera miércoles de vivienda. Es de veras un gusto por datos bien importantes, Presidenta. En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, nuestra beneficiaria, nuestra titular es una mujer que va a ser la titular, la vivienda, entonces nos da mucho gusto. Los datos para Tamaulipas, Presidenta, de la meta original de 43,000 viviendas, vamos a subir a 84,026 gracias al apoyo del gobernador. En particular en Tamaulipas nos pidió reducir un poco la altura por las condiciones en las que se vive en Tamaulipas, y esto implicó la donación de más suelo. Entonces vamos muy bien con 42 proyectos, ya vamos prácticamente sumando con Navi Infonavit a pues casi el 60% de la meta del sexenio, 55.4% de la meta. En cuanto a escrituración, también vamos muy bien, se han escriturado 3,350 viviendas entre Infonavit, Foviste e INSUS. Esto ya implica una inversión superior a los 50,000 millones de pesos, con lo cual se crearán 252,000 empleos directos, 378,000 empleos directos y podremos beneficiar a 302,000 personas en Tamaulipas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Edna. Octavio. Presidenta, muy buenos días. Estamos aquí en el municipio de Victoria, el fraccionamiento Infonavit, todos por Tamaulipas. Presidenta, este es el 9º enlace que hacemos de miércoles de vivienda, más 5 eventos que hemos tenido con la presencia de usted. Son 14 eventos ya de entrega de vivienda. En el país tenemos 47 fraccionamientos donde estamos entregando vivienda. De esos 47, 16 ya están totalmente colocados entre los derechohabientes, pero la buena noticia es que ahora en marzo entran 17 fraccionamientos más, lo que va a compensar los que ya se concluyeron al 100%. Y aquí en este fraccionamiento Todos por Tamaulipas son 935 viviendas. Ya hemos entregado 277, hoy vamos a entregarle a 42 familias vivienda, de eso se trata este evento, y si usted no tiene inconveniente, Presidenta, procederíamos a entregarle su vivienda a Tania y a su esposo. Adelante. Vamos. Allá. A ver, Tania, ya está tu esposo. Vete. Adelante, pásenla a su casa. Está muy bonita. Muy bonita. Qué bonita. Hola, buenos días. Estoy muy feliz, muy contenta. Muchas gracias a la presidenta y aquí los presentes por esta oportunidad, y es muy agradecida porque pues una casa muy bonita para mi matrimonio, ¿verdad? Mi casa cuenta con lo que es sala, comedor, cocina, lo que es baño, recámara. Tiene un medio baño. Medio baño también. Un baño con medio baño. Parquecito. Patio trasero. El trasero muy bonito. ¿Estás contenta? Sí, la verdad. Presidenta, aquí en Tamaulipas ya llevamos contratadas y en construcción 45,500 viviendas. Este año estamos pensando en 10,000 más. Con esto llegaríamos al 90% de la meta del Infonavit en Tamaulipas. La verdad, el gobernador nos está ayudando muchísimo, el presidente, los presidentes municipales también, y gracias a eso estamos avanzando muy rápido. Aquí Tamaulipas es de los estados donde más avances traemos en vivienda para el bienestar desde el estado. Gracias. Felicidades, Tania. ¿Cómo se llama su esposo? Jorge. Tania y Jorge. Felicidades. Gracias, Octavio. Tienen Gracias, Edna. dos niños, Presidenta. Gracias, Américo.
Bueno, esta es una nueva entrega de Viviendas del Bienestar en Tamaulipas. Bueno, vamos, Citlali. Gracias, buen día a todas, a todos. Como bien lo ha dicho la presidenta, queremos presentar ante ustedes este primer acuerdo de colaboración para prevenir y atender la violencia digital en el espacio virtual, sobre todo dialogando con las principales plataformas y redes sociales, Google, Meta y TikTok. Voy a darles algunos datos muy rápido de por qué es importante, si le dan a la siguiente. Creemos que es importante primero tener claro que el espacio virtual también es parte de nuestra realidad, ¿no? La mayoría de las personas ocupamos el espacio digital de manera cotidiana y quizás hasta los próximos de manera permanente será un espacio en el que habitemos. El 83.7% de las y los mexicanos, según una encuesta del INEGI del 2024, ha utilizado Internet en cualquier dispositivo. Esto es cerca de 90.3 millones de personas, de los cuales la mayoría son mujeres, 47.6 millones son mujeres y 42.7 hombres. Y esta encuesta del INEGI nos revela varios datos que creemos que es importante compartir para dar contexto. Primero, que 18 millones de personas manifiestan haber tenido algún tipo de violencia o ciberacoso en el espacio digital, 10 millones de ellas mujeres, 8 hombres. Siguiente. En realidad, hasta aquí es muy similar el ciberacoso que manifiestan tanto hombres como mujeres. En el caso de las mujeres, el 57.7% son menores de 29 años, quienes dicen haber vivido ciberacoso, y luego de ahí hacia edades más bajas. Y digamos, hasta aquí es muy similar, por cada 10 mujeres entre 20 y 29 años, hay también 7 hombres de la misma edad que dicen haber vivido ciberacoso. Adelante. Sin embargo, es muy distinta la manera en la que se expresa la violencia o el acoso hacia mujeres que a hombres. En el caso de las mujeres manifiestan experimentar insinuaciones y propuestas sexuales o recibir contenido sexual o la suplantación de identidad, el rastreo de cuentas o sitios web, críticas por la apariencia o por la clase social, la publicación o el envío de información personal, fotos o videos, y la publicación o venta de imágenes o videos de contenido sexual. En el caso de los hombres, si le dan a la siguiente, digamos, la violencia se manifiesta de manera distinta. La mayoría manifiesta recibir mensajes ofensivos, llamadas ofensivas, provocaciones para reaccionar de forma negativa o la amenaza con publicar. La diferencia es que aquí es una amenaza y en el caso de las mujeres la publicación de contenidos, ¿no? Sin embargo, en ambos lo que prevalece o que existe tanto en hombres y mujeres es el contacto mediante identidades falsas. Si le dan a la siguiente. Esto nos resulta relevante porque también el efecto de usuarias es distinto cuando viven este tipo de violencias. Las mujeres manifiestan pues sentir más enojo, más miedo, más inseguridad, más estrés, más frustración y más nervios por el tipo de violencia que se vive en el espacio digital hacia las mujeres. Adelante. Bueno, y en los últimos 4 años ha ido aumentando justamente la violencia en el espacio digital y por eso en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el pasado 25 de noviembre, ustedes se acordarán que aquí hicimos el compromiso por encargo de la presidenta, de explorar con las plataformas digitales qué hacemos más allá de lo que ya se vive en el espacio digital. Creemos que no podemos normalizar las violencias que se viven afuera contra las mujeres y llevarlas al espacio digital. Creemos que estamos a tiempo de prevenirlas, de atenderlas. Y además quisiera aquí reconocer el activismo de muchas mujeres en México que ponen este tema pues como pioneras
en varios mecanismos regionales. La ley Olimpia, por ejemplo, es una ley modelo para combatir la violencia digital. Sin embargo, en todo lo que hacemos en la Secretaría de las Mujeres, creemos que es importante la corresponsabilidad de todos los actores. Si le dan a la siguiente. Por eso, pues queremos manifestar y reconocer la voluntad de las plataformas para llegar a este primer acuerdo, que uno de estos acuerdos es continuar con mesas de trabajo para profundizar en otras acciones. Agradecer a la Agencia de Transformación Digital, que ha sido en colaboración con ellos que hemos llegado a estos acuerdos. Siguiente. Bueno, es muy importante decir esto. En el diálogo con todas las plataformas aquí presentes, nos han manifestado la existencia de algunas ya herramientas, de algunas que creemos que se conocen poco y otras que creemos que en este diálogo podemos fortalecer, por lo que significa en la práctica, en la atención que hemos dado a muchos casos de violencia digital. Muchas veces es necesario alguna prueba digital para alguna denuncia, es decir, ya tenemos leyes que combaten la violencia digital, pero no siempre existe la mejor colaboración para ello. Entonces, contar muy rápido, todas las plataformas aquí presentes ya realizan algunas acciones, cuentan con normas comunitarias que manifiestan estar en contra de algún tipo de violencia o de intimidación, han desarrollado guías especializadas para prevenir las violencias y el uso de algunas herramientas. También todas las plataformas ofrecen herramientas y recursos para apoyar a víctimas de violencias, ofreciendo líneas de ayuda o algunas otras acciones que nos han mostrado en las plataformas. Adelante. Otra que es muy coincidente en todos es que tienen que las personas usuarias pueden reportar fácilmente conductas o contenidos que violen las normas. En el diálogo y con la práctica que de este lado, digamos, hemos tenido, nosotras hemos manifestado que hay que fortalecer algunas de estas herramientas que ya se tienen, y todas las plataformas colaboran con las autoridades en el cumplimiento de la ley cuando se pide pues la participación de las plataformas. Desde nuestro punto de vista hay que fortalecer esa vinculación. Tenemos un caso muy conocido, el del estudiante del Instituto Politécnico Nacional, que se acordarán, generó contenido íntimo de sus compañeras con inteligencia artificial, y la no premura de esta vinculación entre otorgar pruebas y el proceso legal impidió que se hiciera justicia de la mejor manera. Entonces, bueno, por eso creemos que es importante fortalecer estas acciones que ya se tienen. Y bueno, finalmente vamos muy rápido a la siguiente, a contarles qué primeros acuerdos llegamos en este diálogo entre las plataformas digitales, el Gobierno de México, y que también hemos consultado a algunas activistas y que queremos seguir involucrándolas y a especialistas en violencia digital. Son 9 acciones en materia de prevención y son 8 acciones en materia de atención. Adelante. En materia de prevención, manifestamos tener una mesa para poder seguir revisando estas normas que ya existen para fortalecerlas. Vamos a generar y a difundir conjuntamente la cartilla de seguridad digital, es decir, tenemos realmente poca cultura en la convivencia del espacio digital y creemos que es importante fortalecer hacia las personas usuarias pues estas normas de convivencia que deben normalizarse cada vez más, lejos del odio, lejos de la violencia, etcétera. Se van a realizar por parte de las plataformas campañas para posicionar más mensajes educativos y formativos dirigidos a la buena convivencia, y cada 25 de mes todas las plataformas van a generar pues difusión de estos contenidos que abonen a una cultura digital mucho más pacífica y armónica. Asimismo, también conociendo varias de las herramientas que las plataformas ya tienen, creemos que es importante que las propias plataformas visibilicen con sus usuarios o incentiven la denuncia cuando viven algún tipo de violencia y que ocupen las herramientas de reporte, que eso manifestaban algunas plataformas. Realmente a veces no se reporta y entonces es difícil que las plataformas puedan accionar de mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte del acuerdo, las campañas para que se conozcan más. Adelante.
Bueno, y varias campañas informativas en el espacio digital para generar esta convivencia libre de violencia, para fomentar mayor denuncia, para proteger a las mujeres contra contenido y contactos no deseados, para notificar a las personas usuarias que si incurren en alguna violación de estas normas puede haber consecuencias no solo como usuarios en las plataformas, sino incluso vinculada a alguna autoridad. Campañas también que provean fuentes de información confiables. Muchas veces se difunden muchas fake news, como ya se ha dicho varias veces aquí en la mañanera, y creemos que es importante que las plataformas también vayan visibilizando qué contenidos son de información mucho más confiable cuando se buscan algunos contenidos. Por ejemplo, TikTok nos enseñaba que cuando un usuario pone suicidio, por ejemplo, o habla de suicidio, le aparece una pantalla en la que aparecen números de atención para, pues si alguna persona está hablando del suicidio, pueda tener una información oficial al respecto, ¿no? Y bueno, motivar que las personas hagan reportes, como ya lo decíamos. Adelante. Las últimas propuestas en materia de prevención hasta ahora acordadas es el fortalecimiento de todas estas herramientas derivado de la revisión para poder prevenir mejor y atender estas violencias, educar el ecosistema de personas creadoras. Este es un compromiso de las plataformas, tienen vínculo con varios creadores de contenido y lo que han planteado es pues justamente fomentar que estos generadores de contenido ligado a varias plataformas fomenten generen contenidos que fomenten un entorno digital mucho más seguro, generar información accesible para hablar del uso responsable de la tecnología y fortalecer las estrategias de prevención en esta mesa de diálogo constante que hemos planteado, de revisión de lo que ya existe y de fortalecimiento de todas estas herramientas. Siguiente, las acciones de atención. Se van a activar ya medidas inmediatas para atender casos de violencia a través de la definición conjunta. Muchas veces cuando somos usuarias de las redes sociales le damos a aceptar a todas las condiciones y muchas veces existe la leyenda de y todas las leyes aplicables del país, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que es importante que en este diálogo definamos de manera conjunta lo que existe en nuestras leyes, cómo está tipificada la violencia digital o algún otro delito, para que en estas normas de convivencia pues estén mucho más aterrizadas a nuestras leyes, a nuestra Constitución y normativa. El fortalecimiento de políticas y restricciones de las plataformas relacionadas, que esto creemos que es muy importante, con la prohibición de publicaciones con material de abuso y explotación sexual, que exista una actuación inmediata por parte de las plataformas, sobre todo cuando se trata de menores de edad. La información de las consecuencias, esto que decía hace un rato, a los usuarios cuando se detecte algún contenido de abuso o de explotación sexual o de uso de contenidos, que sea la plataforma la que alerte al usuario que eso puede estar infringiendo las normas o incluso cometiendo un delito, con la intención de que se inhiba esta conducta. Siguiente. Implementar y difundir herramientas, controles de seguridad y privacidad que permitan a una víctima bloquear la cuenta de la persona agresora y restringir comentarios. Esto es como una especie de medida cautelar. Cuando una mujer vive violencia digital e incluso está reportando a un usuario o está en un proceso de denuncia, a veces en el espacio digital continúa su violentador. Entonces la idea es que se implementen herramientas que de inmediato, en tanto haya una investigación o el reporte en las plataformas continúe, se restrinja el contacto entre el violentador y la posible víctima. Cooperar con el cumplimiento de la ley, respetando la privacidad y otros derechos de los usuarios, implementar políticas y procedimientos internos para dar respuesta a las medidas de protección y otras solicitudes de cumplimiento de la ley. Esto que decía hace un rato, a veces todavía hay una distancia entre lo que se decide en el espacio jurídico cuando una mujer denuncia y lo que pasa en el espacio virtual, y lo que queremos es que se actúe de manera mucho más rápida y mucho más coordinada. Adelante.
Y por lo mismo, también vamos a crear una guía para que las y los usuarios sepan cómo reportar estos contenidos, cómo usar las herramientas que ya existen y las que vamos a fortalecer para combatir estas violencias, fortaleciendo todas estas herramientas y generando mejores mecanismos de reporte y de denuncia a perfiles que a veces ya son muy conocidos, que difunden contenidos sexuales o que han sido, digamos, constantemente reportados en violar estas normas en las redes sociales. Vamos a vincular todos estos mecanismos de reporte de la violencia habilitados a la línea 079 opción 1 para que haya un primer auxilio emocional y canalizar alguna autoridad de inmediato. Muchas veces cuando vivimos cualquier tipo de violencia, las mujeres a veces no sabemos qué hacer o a dónde acudir, y en el espacio digital muchas veces, además del reporte que puede haber a un usuario, pues se entra en shock o se busca mayor respuesta, que pueda haber un vínculo a esta línea de atención. Adelante. Y bueno, la cooperación finalmente permanente con las autoridades para la investigación hacia la atención a víctimas a través de enlaces y contactos directos entre las empresas de plataformas digitales, las fiscalías, ministerios públicos o las policías cibernéticas para cuando hay investigaciones, que esto es una constante petición de víctimas de violencia digital, y la colaboración estratégica para retirar estos contenidos violentos o íntimos no consensados que muchas veces pues puede haber mucha más rapidez en retirarlos y que además es un compromiso de las herramientas. Y bueno, como son planteamientos para seguir construyendo, desarrollar nuevas herramientas y políticas accesibles que permitan atender de manera mucho más efectiva el acoso y otras conductas de abuso y odio que afectan a las mujeres. Siguiente, y creo que ya es la última. Y bueno, finalmente se van a iniciar mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación entre autoridades, instituciones académicas, expertas en derechos digitales, organizaciones sociales que fomentan los derechos digitales y combaten la violencia digital, para pues la cooperación en los casos de atención, en el combate a delitos que ya existen cuando hablamos de violencia digital y en todo el desarrollo de lo que aquí hemos planteado. Es en general el acuerdo que hoy estamos presentando ante ustedes, ante el pueblo de México, ante las mujeres mexicanas, reconociendo que el activismo en este país y la participación de víctimas que han vivido violencia digital es fundamental y que México es pionero no solo en plantear una ley Olimpia, por ejemplo, que por cierto, Presidenta, las activistas de la ley Olimpia reconocen este acuerdo y agradecen siempre la colaboración que han tenido con usted desde que fue jefa de gobierno, pero además de tener leyes, hoy estamos avanzando hacia esta colaboración conjunta con las plataformas. Sería cuanto, Presidenta. Bueno, en esta ocasión las representantes de las plataformas, por las propias políticas de las plataformas, han decidido no participar en la conferencia, pero están aquí y vamos a firmar el acuerdo, el convenio, la colaboración entre particularmente la Secretaría de las Mujeres y las plataformas digitales, y Citlali pues ya estará aquí, o Cristel, para contestar las preguntas. ¿Les parece si hacemos preguntas sobre este tema? Firmamos el acuerdo y después despedimos a nuestras invitadas y luego ya pasamos a otras preguntas. Bueno, del tema si quieren primero y luego ya a ver el tema. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Estoy analizando todo lo que han expuesto aquí ustedes, bueno, que se ha expuesto aquí sobre este tema. Aquí tenemos un caso único de violencia que a toda su magnitud, y en este caso es la presidenta Claudia Sheinbaum. El lamentable suceso que hubo aquí en el centro, que se hicieron videos, el caso de acoso de la presidenta, es que trato de… lo que no quiero es revictimizarla, pero sí, no te preocupes. Es un caso que se tiene que tocar
porque yo creo que es una de las figuras ahorita, hoy por hoy, que ha sido más atacada en todos los aspectos, verbal, con IA, vaya, yo creo que todo lo inimaginable lo hemos estado viendo con la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi pregunta sería, de todas estas medidas cautelares, ¿cómo se trabajaría en el caso de cuentas desde el extranjero con campañas negras, primero en contra de la presidenta? Y quisiera también preguntarle si han habido, si desde el lado de su equipo se han interpuesto denuncias precisamente sobre esta violencia que usted ha padecido. No sé si nos pueda compartir ese dato. Eso es por ese lado. Y por el otro, también si nos pueden, bueno, Citlali, si nos puedes comentar cómo se va a trabajar en un área tan delicada como lo que es el ciberespacio. O sea, dices algunos puntos, pero es muy se siente que es como muy ambiguo, porque ahorita, por ejemplo, no veíamos Twitter, ha habido situaciones en las que no se ha podido controlar. Hay figuras de oposición que precisamente se han valido de esto para hacer este ataque. Se denigra la imagen de la mujer y se denigra la imagen de la presidenta. O sea, son situaciones que estamos viendo diariamente. A lo mejor dicen que un reposteo no pasa nada, pero claro que está pasando. Están violentando a la mujer, están violentando a la presidenta, pero están violentando a todas las mujeres de México. Ese sería por ese lado. Y también cómo se trabajaría en el caso de los menores de edad. También es un punto ahí muy, muy delicado. México tiene uno de los problemas muy graves de lo que es el bullying en las escuelas particulares, locales, todo más, que ha tenido consecuencias de agresiones hacia las niñas. Es un ámbito muy complejo, qué bueno que se están tomando las medidas para precisamente frenar esta bola de violencia. Y sí me gustaría que nos podrías complementar esta parte. Sí, bueno, primero decir que el combate a las violencias, la prevención y el fortalecimiento de la atención, que es algo que también estamos haciendo, pues es una tarea integral y lo tenemos que hacer en todos los frentes, en todos los espacios donde habitan las mujeres, y esta, digamos, es parte de esa integralidad, ¿no? Sin duda, nosotros lo hemos manifestado aquí varias veces, el cambio cultural es fundamental, es decir, la no normalización de la violencia, la discriminación, la exclusión, y lamentablemente en el espacio digital comienza a normalizarse en algunos espacios estas violencias. Lo tengo que decir, también fue convocada la plataforma X a este diálogo, ellos argumentando que no tienen una oficina en México, no se sentaron a ninguna de las reuniones, y es una de las redes donde vemos más expresada este odio y esta violencia, y el negocio, lo voy a decir así, detrás de la compra de cuentas que se utilizan para estas campañas de odio, y que en especial, como bien mencionas, mujeres como la presidenta y algunas otras mujeres públicas pues son flanco de ataque cotidiano, ¿no? Entonces, ahí habrá que pensar, nosotras no quitaremos el dedo del renglón, ese es el primer paso, son los primeros acuerdos. Por supuesto, creemos que en la práctica y en el diálogo con expertas, en el diálogo con activistas, habrá otras acciones necesarias. Esta es como la etapa inicial de revisión, de fortalecimiento, de diálogo en el que las autoridades planteamos lo que vemos que muchas veces falla, como este ejemplo que ponía hace rato, en el que no se pudo conseguir justicia para una mujer porque no se contó con la prueba digital que está en manos de plataformas. Entonces, es el primer acuerdo. Sabemos que hay mucho por construir, pero reconocemos la voluntad de las plataformas aquí sentadas para continuar el diálogo y seguir fortaleciendo, porque además hay una línea muy delgada siempre cuando hablamos de redes sociales, y es que no se crea que la actuación que estamos haciendo tiene un enfoque de censurar o de limitar la libertad de expresión. Entonces, este es el inicio. Por supuesto, faltan muchas otras acciones que en la práctica van a ser necesarias, y bueno, vamos a ver qué hacemos en el caso de X, que yo diría que es una de las plataformas donde menos mecanismos de prevención
prevención y combate a las violencias sexistas y donde más vemos expresado el odio. Presidenta, en el caso de, bueno, que le preguntaba de si ya tiene usted o ya han iniciado precisamente acciones legales para pues denunciar estas cuentas, o personajes también. Lo hice para el acoso, el abuso per se. Esta persona sigue detenida. Pero puedo ser la primera en utilizar este mecanismo de denuncia. Es decir, es a través de los propios mecanismos de denuncia de las propias plataformas, uno puede decir, en esta cuenta hay una imagen que no ha sido consensada por mí y donde hay casos de violencia contra mí. Entonces, pues ya la plataforma pues hace lo que está establecido en este mecanismo. Ahora, no se trata de la presidenta, se trata de todas las mujeres que son víctimas de violencia en las redes. El caso que más conocemos es el caso de Olimpia, que fue una imagen no consensada por ella que se publicó. Y a partir de ahí, ella logró que, no sé si ya son todas las entidades de la República, pero logró que en la mayoría de las entidades se catalogara esa acción como un delito penal. Entonces, eso ya existe, es un delito penal y la persona puede denunciarlo en las fiscalías. Pero el problema es que la imagen puede seguir en las plataformas. Entonces, a través de estos mecanismos, tanto de prevención como de denuncia dentro de la plataforma, pues la idea es que se pueda seguir colaborando para que o se baje la imagen o aparezca un mensaje o distintos mecanismos que mencionó Citlali aquí para que las mujeres y los hombres también, que son víctimas de violencia, pero en particular las mujeres somos víctimas pues de otro tipo de violencia, particularmente violencia vinculada con alguna agresión sexual o de tipo sexual, pues que pueda haber todos los protocolos para que las plataformas lo atiendan. Entonces es un avance muy importante y pues lo importante es seguir trabajando para que esto pues en el momento en que alguien haga mal uso de una plataforma pues pueda ser bajo colaboración pues bajada la imagen o puesto alguna señal relacionada con ella. Entonces usted sería la primera pues usuaria. lo puedo denunciar, sí. Usted sería la primera, Sí. entonces digamos con usted iniciaría la campaña entonces de información. Sí. Muchas gracias. Vamos. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Saber la importancia de este acuerdo en este contexto donde ha aumentado la violencia digital en contra de la mujer. La importancia del acuerdo, pues es, las mujeres vivimos violencias de diferente forma. ONU Mujeres ha categorizado las violencias como violencia psicológica, bueno, violencia física, un golpe, bueno, el más extremo es el feminicidio, pero uno es violencia física, pero otro es violencia psicológica, el que la pareja o alguna persona se esté burlando de manera permanente o esté minimizando a la persona, pues eso es una violencia psicológica. Violencia económica, mujeres que no tienen un ingreso, por ejemplo, y que tienen dependencia de su pareja y que la pareja no les da recursos económicos para que se puedan desarrollar. ¿Qué otras violencias hay? Sexual, patrimonial, que no permitan que la mujer se quede con una propiedad en el momento de una separación, violencia vicaria, que los hijos principalmente o las hijas sean sujetos por parte del hombre de llevarse a los hijos en una separación para violentar a la mujer. Es decir, hay distintas formas de violencia. Y una nueva forma de violencia, pues a partir de todo el desarrollo de las plataformas digitales, pues es la violencia digital, que tiene que ver con imágenes no consensuadas que se suben o burlas en las redes que tienen que ver con violencia contra las mujeres. Entonces, es muy importante que las plataformas digan, somos conscientes de esto y queremos apoyar.
Entonces, no es una ley que prohíbe, sino una colaboración voluntaria en donde particularmente Secretaría de las Mujeres trabaja junto con las plataformas para hacer conciencia, para prevenir y también para atender casos de denuncia. Presidenta o también la secretaria, saber qué pasos específicamente debe de seguir una usuaria que ha sido víctima de la alteración de alguna fotografía suya, más en esta plataforma de X, para que no se desestime su denuncia, como fue el caso de esta chica que ya no se pudo proceder para que el sujeto que alteró la foto pagara. ¿Qué pasos se debe de seguir? ¿A dónde se debe de comunicar? No sé si nos pudiera explicar un poquito más. Bueno, lo primero es que se conozca, y estamos por eso también en la Cartilla de los Derechos de las Mujeres existe el derecho, digamos, a convivir de manera pacífica en un espacio digital. Primero es que se conozca que la violencia en el espacio digital está tipificada, como decía la presidenta, porque muchas veces las mujeres cuando viven ese tipo de violencias quizás no saben que pueden proceder o denunciar. Lo segundo es que por eso es muy importante esta parte del acuerdo en la que los reportes o cuando se vive violencia y se quiere denunciar se puedan vincular a la línea telefónica 079 opción 1. Si una mujer vive violencia digital y no sabe qué hacer, además de reportar con las herramientas que hay en las plataformas, les convocamos a que marquen a la línea telefónica y ahí se les puede dar orientación de acompañamiento y se les canaliza algún apoyo jurídico para que les puedan dar acompañamiento en la denuncia. Y lo que queremos es que no sea un acto aislado ya entre la víctima y nosotras como Secretaría de las Mujeres o alguna otra autoridad, sino poder tener una colaboración con las plataformas si es que se necesita alguna prueba que está, digamos, en propiedad de las plataformas digitales, que eso fue lo que pasó en el caso del Politécnico. Muchas gracias. Sobre la educación en las mismas plataformas. A ver, vamos de este lado sobre el tema. A ver, el compañero. Presidenta, muy buenos días. Héctor Herrera, de ACI, de Hidalgo. Hace un par de semanas surgió en un grupo, en Ixmiquilpan, Hidalgo, de un grupo de WhatsApp, parte de lo que es Meta, en donde compartieron fotografías de muchas mujeres. Mi preocupación a ello, este tipo de personas podría ser llevada a cabo en un padrón de violentadores, tanto sus números como nombres, porque muchos de ellos están identificados, Presidenta. En la Ciudad de México, cuando fui jefa de gobierno, planteamos o presentamos esta plataforma. La habíamos presentado como una plataforma pública, es decir, que se conociera el nombre del agresor. Una vez que hay sentencia, porque pues nuestras leyes eres inocente hasta que no eres sentenciado. Se hizo esta plataforma, se hizo pública, pero se presentó por parte de una organización civil a la Suprema Corte un acto de inconstitucionalidad, en el sentido de que se estaban revelando datos personales de las personas. Entonces, por parte de la Corte hubo una resolución de que no podía ser pública, de que se podía utilizar, pero solamente para las autoridades. Entonces, así quedó marcado. Es debatible si se viola el dato personal o vale la pena hacer público esta circunstancia. Pero finalmente la decisión de la Corte fue en este sentido. Entonces, la plataforma existe en la Ciudad de México y solamente puede ser utilizada por las autoridades. O en caso de alguna denuncia, pues ahí puede haber revisado por quien denuncia si alguna de esas personas, si ya está en libertad, pudo haber ocasionado este abuso, este acoso, esta violación. Lo importante aquí es, por ejemplo, el caso que mencionas. Si la víctima denuncia ante la Secretaría de las Mujeres esta situación, pues se trabaja con la plataforma y se le dice: en WhatsApp está esta situación
y la plataforma puede pues tomar medidas sobre esta denuncia que se hace dentro de este convenio. Entonces es un apoyo adicional a la denuncia en una fiscalía, porque las víctimas pueden ir a denunciar de inmediato a una fiscalía estatal y la fiscalía estatal tiene que tomar medidas, abrir la carpeta de investigación y solicitar al juez la detención de quien haya promovido estas imágenes. Pero mientras tanto se puede trabajar con la plataforma pues para que haya una medida cautelar en este sentido. Y por último, Presidenta, reconocerle toda esta actividad a la secretaria, a usted y sobre todo a las plataformas que hoy se suman a esta punta de lanza de pues de esta actividad que yo le veo mucho futuro para hacer mucho de ley, porque escuchaba yo, compañeros, hay mucha violencia, sobre todo contra las mujeres hoy día. Muchas felicidades, Presidenta, Secretaria y plataformas. Muchas felicidades y gracias. Gracias. Bueno, vamos sobre este tema. A ver, la compañera. Gracias, Presidenta. Elizabeth Robles, Canal del Congreso. Consultarle a la secretaria si en estas mesas de diálogo que se ha realizado en conferencia con la Cámara de Diputados y el Senado de la República, estos diálogos con las comisiones para la igualdad de género, ¿se han ya llegado a algún acuerdo de propuesta de iniciativa para más leyes que se pronuncien en esta materia del combate a la violencia digital? Se escucharon, por ejemplo, a finales del año pasado en un diálogo precisamente con activistas, con Olimpia Coral y todo este grupo que la acompaña, sobre la tipificación de la violencia política digital y también este derecho a la identidad digital que precisamente impediría la creación de perfiles falsos y que se pueda dar con los responsables de este tipo de violencias. ¿Quieres comentar? Bueno, como lo decía hace rato, el espacio digital es un espacio que pareciera todavía muy alejado de la realidad en tanto a normas, sanciones, etcétera, y es un tema nuevo que se discute en muchas partes del mundo. Yo reitero, creo que México es pionero tanto en promover la ley Olimpia como algunas otras maneras de tipificar la violencia en el espacio digital, y hay todavía un gran campo de acción para poder garantizar que el espacio digital sea seguro, no solo para las mujeres, sino en general para todas las personas. Entonces, bueno, el diálogo es permanente, como lo informamos aquí hace meses, tenemos instalada una mesa de diálogo y coordinación también con la Cámara de Diputados, el Senado, los congresos locales, para que exista homologación, digamos, en las leyes que protegen o que garantizan derechos para las mujeres en cada entidad de la República, que al inicio del sexenio era dispar, no era lo mismo ser mujer en alguna entidad del país que en otra. Entonces, pues ese diálogo permanente va a continuar y si es necesario, pues ya estaremos poniendo a consideración la posibilidad de presentar otras iniciativas. Gracias, Presidenta. Hace un momento dije que la opción era hablar a la Secretaría de las Mujeres, pero aquí Citlali presentó, o sea, se puede denunciar directamente en la plataforma. Ustedes saben que las plataformas tienen espacios de denuncia o de información, entonces la víctima puede denunciar directamente en la plataforma y obviamente también llamar al teléfono de la línea de las mujeres y ahí pues con este protocolo pues se va a atender de manera más expedita, ¿no? Esa es la idea. Adelante. Gracias, Presidenta. Sí. Sobre este tema, ¿quién más? Este tema. A ver, la compañera que está en 1, 2, 3, cuarta fila. Sí. Perdón que no me sé los nombres. Se me olvida. Presidenta, buenos días. Por fin me tocó preguntarle otra vez. Gracias. Alcanzando el conocimiento. Presidenta, en este sentido, ¿cómo llegar? Seguramente muchas compañeras de las que hemos estado aquí, al igual que usted, hemos sufrido esa violencia en las redes. Pero ¿cómo
¿cómo va a pasar esta campaña? Que no solo sea, no sé, un decálogo de cosas, sino que realmente en los hechos se cumpla, porque lo hemos visto con el 8M y todo, que bueno, pues qué bueno que está el activismo, qué bueno que salen a marchar y todo, pero es un asunto cultural. El que hombres y mujeres seamos educados como con igualdad está mucho más en las familias también. Entonces, ¿cómo hacer esto? Y sobre todo con temas tan preocupantes que llegan al grado de feminicidio. Son, igual que en el caso de seguridad, desde mi perspectiva, son los dos brazos, digamos, de una política para este tema. Uno es la atención a las causas, es decir, la educación, las campañas, la capacitación incluso en entidades públicas y privadas, todo lo que tiene que ver con evitar que haya violencia contra las mujeres. Y eso significa educar en la igualdad. Por eso mencionaba yo el 8 de marzo, que reconocer a las mujeres tiene el sentido de la igualdad, tiene el sentido de la justicia. Si no reconocemos a las mujeres en la historia como una niña o un niño, vas a ver que las mujeres mexicanas a lo largo de la historia también fueron heroínas y que la historia no solamente se hizo con héroes, con hombres, sino también con las mujeres. Si reconocemos a las mujeres de las Fuerzas Armadas, sus propios compañeros y el pueblo y la gente en general, pues va a reconocer a las mujeres de las Fuerzas Armadas. Si reconocemos a las mujeres periodistas, pues hay un reconocimiento de que la mujer participa en el periodismo y que es indispensable que sea reconocida. Entonces, reconocer la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, histórica, actual y futura, es indispensable para que cambie la percepción, cambie la educación, cambie esta forma en que fuimos educadas muchas de nosotras, en que parecía que las mujeres no teníamos posibilidad de llegar a distintos ámbitos porque estaba prohibido, porque el solo hecho de nacer mujer evitaba que pudieras llegar a ciertos espacios. Y obviamente el ser presidenta pues es un símbolo. Una mujer en la presidencia pues es un símbolo para las niñas, para las jóvenes, para los niños, para los jóvenes, un símbolo de igualdad. Entonces, esa es una parte. La otra parte tiene que ver con la cero impunidad. Un feminicidio que no es sancionado, que no se lleva al feminicida a juicio, pues es un feminicidio que queda en la impunidad. Entonces, tenemos que sancionar el acoso, el abuso y, en su último término, el feminicidio, la violencia contra la mujer, porque son delitos penales. De la misma manera que tenemos que seguir avanzando en la educación, en la igualdad. Entonces, son las dos áreas en las que tenemos que seguir avanzando. Y en esto hay muchos acuerdos voluntarios que son muy reconocibles. Les pongo, nosotros hemos hecho acuerdos voluntarios en muchos temas, no solamente en el caso de violencia contra las mujeres. Hicimos un acuerdo voluntario para que no suba el precio de la gasolina, que lo vamos a firmar otra vez esta semana. Pues es un acuerdo voluntario, nadie te va a sancionar, ni administrativa ni penalmente, si no lo cumples, pero asumen la responsabilidad los gasolineros. El acuerdo del PASIC, este programa para que no aumente la canasta básica, es un acuerdo voluntario, nadie está poniendo límite a los precios legalmente, pero se está cumpliendo y gracias a eso pues no aumenta la canasta básica en nuestro país y se contiene la inflación. Y este es otro ejemplo de un acuerdo voluntario, de decir, a ver, no necesitamos solo las leyes, solo las sanciones, sino necesitamos colaborar en los distintos ámbitos de la sociedad para que entre todos erradiquemos la violencia contra la mujer.
Y Presidenta, nada más en ese tema, también aprovechando que están pues las representantes de las plataformas y la secretaria Citlali, en el tema de inteligencia artificial, también se podría pensar o se está haciendo cosas para que haya una equidad también, porque la inteligencia artificial también tendría que tener esto muy claro. Pues esto, no sé si quieres comentar. Bueno, como decía, es creo que el gran reto poder ganarle o recuperar el tiempo con el acelerado avance de las tecnologías, del espacio digital, de la inteligencia artificial, sobre todo porque lo que no queremos es que avance la violencia hacia las mujeres en cualquier espacio y con cualquier tecnología. Y eso es parte de lo que decía la presidenta, ¿no? Ella nos ha encargado mucho fortalecer los esquemas de prevención. Dicho sea de paso, en las escuelas existe ya la materia de cultura digital y hay contenidos que fomentan la igualdad, que combaten las violencias hacia las mujeres. Entonces, bueno, pues es algo que tenemos que seguir explorando, discutiendo y ver cómo generamos propuestas como Estado mexicano y como Secretaría de las Mujeres para que la inteligencia artificial no sea ahora una nueva herramienta que replique violencias, que replique o fortalezca maneras en las que se violentan las mujeres en el espacio digital o incluso fuera del espacio, ¿no? Porque la violencia se ha ido lamentablemente, pues el caso que menciono de las chicas del Politécnico Nacional, se difundieron contenidos íntimos alterados además con inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues sin duda es algo que tenemos presente para analizar e ir proponiendo acciones. Gracias, gracias. ¿Quién? A ver, la compañera que está atrás. Gracias, Presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero, saber si como parte de estos mecanismos de denuncia y de estas nuevas herramientas, en las plataformas se estaría habilitando algún botón o apartado especial justamente para que las víctimas puedan hacer estas denuncias de forma más rápida y se baje el contenido de forma inmediata. Sí, esa es la idea, que en el espacio digital se vea mucho más. Nosotros creemos que el tema de las mujeres en muchos espacios y en muchos años ha sido el color en cada fecha conmemorativa o actos simbólicos. La idea es que en el espacio digital se vea el compromiso de las plataformas y la colaboración para proteger a las mujeres, ¿no? Con alertas, con anuncios, con botones. Entonces, bueno, sí es parte de lo que tenemos que, es parte de lo que se va a materializar, digamos, con base en estos acuerdos. Secretaria, también preguntarle cómo sería esta vinculación para aplicar las sanciones a violentadores, por ejemplo, usuarios que compartan estas imágenes de índole sexual o creadas por inteligencia artificial. Bueno, lo importante es que se sepa que se puede y se debe denunciar, es decir, cuando una mujer denuncia algún acto de violencia digital, las autoridades de inmediato realizan una investigación y, como lo explicaba muy bien aquí la presidenta, la idea es tener la colaboración mucho más cercana, más eficaz y más rápida de las plataformas para esta investigación y para una posible sanción en dos vías, tanto en el espacio digital, que no continúe ese usuario violentando a una mujer, como en el espacio, digamos, jurídico, de que exista una sanción y una aplicación de la ley. ¿Se pensaría también en una alfabetización digital desde los centros libres justo para las mujeres víctimas? Sí, pues parte de los acuerdos aquí es crear una cartilla, digamos, de convivencia digital y guías de reporte. Entonces, pues por supuesto, la idea no solo es crearlas, sino que se dé una máxima difusión para que las mujeres sepan pues de estas herramientas y que sepan qué hacer en caso de que vivan algún tipo de violencia en el espacio digital. Y bueno, los centros libres son el espacio territorializado donde aterrizamos todo lo que estamos haciendo en la Secretaría. Por último, desde el gobierno federal se buscaría también tener un acuerdo con aplicaciones de taxis por todas las mujeres que son víctimas o que llegan a ser víctimas de los usuarios de estas plataformas. Recordemos el reciente feminicidio de Ana Karen en el Estado de México por parte de un conductor. ¿Se buscaría también acciones en este sentido? Pues sí, trabajamos todos los días para involucrar a todos los actores públicos y privados a esta gran cruzada contra la violencia. Como bien la presidenta lo ha dicho, es la
prevención, es fortalecer la atención, es muy importante que no haya impunidad, que se mejore la atención cuando una mujer acude a un ministerio público, a una fiscalía o un juez o una jueza tiene un caso que resolver y bueno, la aspiración máxima es erradicar la violencia y tenemos que involucrar a todos los actores. Entonces, bueno, vamos caminando a paso acelerado, pero pues sí, no descartamos hablar también con ese sector. ¿Se llamaría justo a Uber o Didi a sumarse, a sentarse a estas mesas? Ya hemos estado en diálogo con Uber y Didi en unas primeras, digamos, también mesas para construir protocolos que permitan que haya una acción inmediata cuando hay violencia y por supuesto también en la prevención a través de que tengan conductores que respeten pues las normas y las leyes. Entonces sí, también. Gracias, Presidenta. Cuando estuve en la ciudad se hizo una aplicación para que tenía un botón de auxilio, que tiene todavía porque todavía está funcionando. En el caso de el uso del taxi, de seguimiento de algún familiar, de que te subiste, dónde estás, y al mismo tiempo en caso de algún acoso, abuso, de inmediato conectar con el 911. Puedo plantearlo con Pepe Merino y Citlali para que pueda ser utilizado en todas las entidades de la República. Bueno, vamos. ¿Quién más? ¿Del tema? A ver el tema. Presidenta, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Buenos días a todas y a todos. Hace unas horas en conferencia de prensa, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, mencionó sobre este tema que tras la compra de X por parte de Elon Musk, el discurso de odio en la plataforma aumentó un 50%, que hemos pasado de la libertad de expresión a dar libertad a la agresión verbal y posteriormente a la física. Más allá de saber qué es lo que piensa usted de una declaración de esta magnitud, Presidenta, hablando de sentar precedentes, ¿qué definió en torno a las calumnias de Elon Musk, que me dijo hace unos días iba a revisar con su equipo legal si se procedía? Y en ese mismo sentido de sentar precedentes, tendríamos que revisar el caso de Citlali Hernández, que es uno de los más horrorosos casos de acoso, de ataques de Ricardo Salinas Pliego en su contra. ¿En dónde ha quedado también el proceso legal en contra del dueño de TV Azteca por esta violencia digital, Presidenta, para empezar? Sí, tomamos la decisión, o tomé la decisión más bien, de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil, que será en este caso. Ya vemos si sigue, pues lo reevaluaremos, ¿no? El límite entre, es decir, las plataformas digitales y la comunicación de las plataformas es una gran discusión, porque es hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde puede agredirse a una persona. Y siempre está ese debate y esa discusión, y las plataformas finalmente pues son entidades internacionales que pasan incluso sobre lo nacional, son plataformas internacionales. Pero es un muy buen debate y yo pienso que es indispensable que se dé en nuestro país. También creo que es indispensable que se dé, por ejemplo, el debate de qué tanto las niñas y los niños deben tener tanto acceso a las redes. Un debate, yo no estoy diciendo que lo sancionemos, que lo limitemos, no. Se ha demostrado que el uso de muchísimas horas de las plataformas también genera problemas de ansiedad en los niños y las niñas. Entonces son debates que en el país tenemos que dar. Y no tiene que ver solamente con un partido político o una plataforma. Es indispensable que haya esta discusión en el país por lo que significa hoy el uso de las plataformas y más de la inteligencia artificial en las plataformas. Entonces, por como lo preguntas, yo creo que es importante que el debate se dé.
Y no planteo, porque ya van a empezar los opositores a decir que quiero yo censurar, no. Estoy diciendo que se abra el debate en nuestro país de estas prácticas en las redes, de el uso en niñas, niños y jóvenes, de que se abra el debate, que se discuta, que lo discutan las madres y padres de familia, que se discuta en la Cámara, que se discuta en los ámbitos de las escuelas, en todos los ámbitos. Es un buen tema a discusión que se está discutiendo en todos los países del mundo y que en México, a veces por el tema de la supuesta censura, no se debate, pero es indispensable que se debata. Y también cuando hay una sanción de un tribunal, como es el caso de Citlali, y no se cumple, ¿qué pasa? Y sí es indispensable debatirlo y decir hacia dónde tiene que moverse eso. Pero ¿cómo que un tribunal sanciona y luego no pasa nada? Entonces, particularmente en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, pero en general, la violencia verbal y de distinto tipo en las redes es algo que es indispensable debatir en el país. ¿En qué quedó el tema de Citlali, presidenta? ¿Hubo acción en contra de el violentador de nombre Ricardo Salinas Pliego? Bueno, es un buen ejemplo de por qué es importante el trabajo con las plataformas. Quizás recordar para quienes nos escuchan, yo presenté una queja por violencia política de género contra Ricardo Salinas Pliego por el uso sistemático de la violencia, no del debate público político, sino de las expresiones que denigraban mi persona por mi físico, por mi apariencia. El Instituto Nacional Electoral aceptó la queja y le solicitó como medidas cautelares bajar una serie de publicaciones que claramente eran violencia política de género. Sin embargo, él impugna, lo lleva al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral, saliéndose un poco por la tangente, dice que no está seguro de tener competencias para ello. Sin embargo, aunque había una medida cautelar de que retirara esas publicaciones, tanto la plataforma X como el usuario decidieron no bajarlas. Entonces, es parte del debate, coincido, que se tiene que dar porque las plataformas no pueden estar abstractas y aisladas de las normas, de las reglas, y la pregunta es entonces, ¿qué corresponsabilidad tienen con el país donde instalan esa empresa o con los usuarios o usuarias que utilizamos esas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es parte del debate y hasta ahí quedó. Yo no continué ni continuaré. Mi intención fundamental era que hubiese sobre todo una sanción social. En lo personal a mí no me afectaba esa violencia que generaba, pero había muchas mujeres que me encontraban en la calle y que me decían que no me dejara, que porque si así se metían conmigo, que les tocaba a otras mujeres. Entonces creo que lo más importante también para el cambio cultural es que se sancione socialmente cualquier expresión de violencia o discriminación en contra de las mujeres. Gracias. Se ha hablado con las plataformas, presidenta Citlali, también del sesgo político, ideológico de las plataformas, con mucho respeto a las invitadas, pero algunos venimos por años diciendo que el algoritmo tiene un sesgo político y es un sesgo hacia la derecha, porque en estas estrategias que hemos señalado internacionales de narcocandidata, narcopresidenta, pareciera que hay manga ancha para la derecha y pareciera que hay una disciplina cuasi militar para los que opinamos desde la izquierda. Se ha debatido este tema también porque al final sí empieza como un tema político, pero termina siendo violentador de los derechos, en este caso de mujeres que se dedican a la política, como el caso de usted, presidenta. No hemos discutido esto con las plataformas. Yo por eso digo que tiene que ser un debate nacional el tema de las plataformas, las distintas formas de violencia. No solamente ocurre en México, es algo que utilizan muchos para la violencia, el uso también de cuentas que no tienen nombre, en fin, todo esto
es importante que se debata a nivel nacional. Y bueno, ya el debate de quiénes son quienes tienen las plataformas, etcétera, pues yo creo que ya otro día lo podemos discutir aquí. Pero, digamos, hoy yo creo que hay que celebrar este tema del acuerdo que se está firmando, porque es una decisión de participar voluntariamente para prevenir y atender la violencia digital contra las mujeres, y los otros temas me parece que es indispensable que se debata. Por sus instrucciones y por respeto a las invitadas, tengo otra pregunta sobre otro tema, si me permite. Vamos después, Perdón. Vamos sobre este tema y luego, si nos da tiempo ya vamos, si no ya mañana. Tenemos que acabar a las 9 hoy y todavía falta el detector de mentiras. Bueno, a ver, atrás, a ver, Carlos, y luego vamos para acá de este lado. Doctora, ¿cómo está? Buen día, Carlos Guzmán de 4 Milla Telecomunicaciones Veracruz. Consultarle de inicio si ya la Suprema Corte dio marcha atrás con la resolución para que se reaprendiera cabeza de vaca. Pues en este caso acaba de… Pero sí es otro tema. No, ese contexto, doctora. Usted acaba de mencionar una resolución que tuvo la Suprema Corte respecto al tema de mujeres. Le pediría a esta nueva Suprema Corte el considerar este criterio que utilizó en el anterior y volver a tener esa discusión en favor de las mujeres, sería una. Dos, a las plataformas preguntarles si se comprometen en cuántas horas a bajar una publicación que tenga que ver con el tema de violencia en contra de las mujeres. Y la tercera, pues sí, aprovechando que está Citlali, que fue parte de la mesa directiva del Senado, y también a usted que obviamente tuvo la experiencia de jefatura de gobierno, pues consultarle e insistirle en lo que comentaba la compañera de Canal 11, si tendría contemplada una iniciativa al respecto. Es voluntario el acuerdo, pero sí sería importante que en un país que tiene mayoritariamente mujeres en su población, pues el tenerlas protegidas, porque finalmente es esta cuestión. Vienen los retos creo que son de TikTok. Hay una chica que se llama Carla Bustillos, que se dirige básicamente su lenguaje a niñas, tiene mucha violencia en contra de mujeres, que el tema de la falda, que el tema de otras cosas, que sería bueno que se considerara en una ley, doctora. No sé si lo puede considerar al respecto. Muchas gracias. Como bien lo dijo Citlali, es muy difícil establecer la línea entre la censura y la agresión verbal. Claro, hay casos de agresión verbal que son evidentes, pero hay otros que no necesariamente son tan evidentes y que pueden estar a debate. Entonces, por eso es importante este acuerdo voluntario, más allá de legislar y decir, es obligatorio que la plataforma baje la… Entonces, vamos a ver cómo funciona este acuerdo voluntario. Si resulta que no es suficiente, pues entonces ya vamos a otras formas de legislación, de protección a las mujeres. En este caso estamos hablando de ello. Entonces, yo creo que es un buen avance y vamos a ver cómo vamos y hacia dónde funciona. Lo importante además es que no solo se firma hoy, sino que continúan las mesas de trabajo. Y ya en las mesas se va a decir, oye, tenemos este caso, pues hacia dónde avanzamos para que las plataformas tomen mayores medidas de protección a las niñas, a las adolescentes y en general a las mujeres. Citla, ¿quieres comentar algo más? Quizás solo sobre el tiempo de… Sí. Sí, sobre el tiempo de actuación. En algunos contenidos hay una actuación inmediata de bajarlos. En otras se va a revisión a criterios de las normas de las plataformas. Por eso parte del acuerdo es homologar algunos criterios en el que la revisión pueda tardar menos por ser un delito o por ser un contenido que de estar arriba pues seguiría violentando. Entonces, la idea es pues, digamos como… mejorar la manera en la que accionan las plataformas cuando hay que bajar un contenido con más rapidez. A ver, vamos a la compañera y luego…
vamos para acá y cerramos el tema y damos paso a una o dos preguntas. Gracias, de otro Presidenta. tema. Dalila Escobar, quisiera preguntar, en muchos momentos se ha mencionado que hay diferentes formas de violencia que se han cometido en contra de mujeres. Hay algunas formas que se han incluso intentado minimizar, como sabemos pues en las redes sociales sobre todo, a quienes nos dedicamos a esto, bueno, pues venimos a hacer las preguntas que consideramos pertinentes, venimos a hacer un trabajo que después en redes sociales se intenta denostar, se intenta también exhibir, se intenta violentar. Aquí mismo hay personas que han sido violentadoras, hay personas que han utilizado las redes sociales y sus medios de comunicación para cometer este tipo de cuestiones. Utilizan nuestra imagen para después enviar agresiones y lograr que las mismas redes comiencen todo este ataque, como usted misma le ha tocado vivirlo, como a la misma secretaria Citlali le ha tocado vivirlo, toda esta andanada, ¿no?, de ataques que se pueden dar en las redes sociales. Aquí es terrible, por ejemplo, escuchar a violentadores que hablan de violentadores. Aquí mismo también, por ejemplo, hay quienes por hacer nuestro trabajo y hacer ese tipo de preguntas que consideramos necesarias para la agenda pública, pues se nos ha atacado de esta manera. Yo quisiera preguntarle, pero también desde los medios públicos. Por ejemplo, en Canal 11 hace no mucho comenzaron a difundir un programa en el que se hacía una forma de parodia, entre comillas, porque no es más que una agresión en contra de personas que veníamos aquí a hacer nuestro trabajo, en contra también de otras servidoras o de otros personajes públicos, mujeres sobre todo, en específico un programa en el que, por ejemplo, cuando se trataba de hablar de personajes hombres, eran los mismos de los que hablaban los que se presentaban, y cuando se trataba de mujeres nos hacían una cierta caracterización en voz y en la persona de un hombre para mostrarnos como no somos, para mostrarnos sobre lo que no hacemos, porque por ciertas preguntas a veces nos colocan en cierto punto o en cierta postura política que no es. Entonces yo quisiera preguntar hasta qué punto también el gobierno y las plataformas tomarán en serio, porque por ejemplo sí hay en efecto una función en la que uno puede denunciar acoso, pero siempre resulta que no, precisamente porque dicen es libertad de expresión. Los violentadores de muchas formas utilizan trampas, ¿no?, para decir, por ejemplo, titular sus videos y decir reportera confronta a la presidenta, culpa a la presidenta, reta a la presidenta, le echa la culpa a la presidenta. Entonces es una forma tramposa de hacer que nos comiencen a violentar, ¿no? Bien la secretaria menciona, dice no, eso no daña, pero bueno, sí genera un daño alrededor en todos los sentidos. No sabemos si para ganar vistas o si para inhibir nuestro trabajo. Entonces yo quiero saber, Presidenta, hasta qué punto van a tomar muy en serio estas formas de violencia que vivimos en todos los ámbitos, lamentablemente, y que generalmente no somos de utilizar este espacio para hacerlo, pero que es importante mencionarlo porque lo que no se menciona a veces no existe. Y también desde el gobierno, ¿cómo van a revisar lo que hacen los medios públicos en contra de ciertas mujeres, estén del lado que estén o hagamos el trabajo que tengamos que hacer? Esa es la parte que digo que tiene que haber un debate público, porque el límite entre el debate político y ya la burla a una persona por su aspecto físico, ya hay un límite, ¿no? Entonces el debate político público pues es muy difícil limitarlo. A nosotros nos acusan de ser censores, de estar censurando, de ser autoritarios, cuando en realidad aquí, particularmente en la mañanera, todos preguntan, ¿no? Y abrimos el debate. Ya después lo que ocurre en las redes contra mi persona o contra alguna de las compañeras o alguno de los compañeros, pues ya ronda el límite de hasta dónde se permite. Entonces, pienso yo, por eso digo que hay que hacer un debate, que cuando ronda ya en el aspecto físico de la persona, en donde hay evidente violencia, pues ya es otra cosa. Así como mencionas lo de algún medio público que pudo haber utilizado estas parodias, bueno, pues nosotros somos víctimas de estas parodias en la televisión comercial permanentemente. Y no por eso está bien. O en los cartones de los periódicos. Entonces, ¿hasta dónde es violencia y hasta dónde no? Es muy difícil decir, a ver, voy a censurar este cartón porque están poniendo a la presidenta físicamente de una manera que no debería ser. Entonces, por eso yo digo que no solo es un asunto del gobierno,
Es un asunto de un debate público que hay que dar, de finalmente elevar la discusión a el debate político en todo caso sobre los temas y no a un asunto personal. Entonces, estamos en contra de la violencia contra las mujeres, pero ya esos límites es parte de un debate público más que de una sanción de parte del gobierno. Claro, y como usted menciona, pues ya es momento pues de abrirlo. Yo quisiera preguntarle en cuanto a lo que le toca al gobierno, porque a final de cuentas nosotros tratamos de exhibir, por ejemplo, estas formas de violencia y no pasó nada. Personajes como por ejemplo Genaro Villamil pues siguen ahí en su puesto cuando claramente ha fomentado este tipo de formas de violencia. El Canal 11 siguió haciendo este tipo de digo, entre comillas parodias, porque no son parodias, son formas de agresión que al menos percibimos quienes hemos tenido o quienes hemos estado involucradas o a quienes nos han tratado de involucrar de manera forzada. Nosotros, bueno, pues aquí no pedimos estar exhibiéndonos, no pedimos como tal la plataforma, no somos servidores públicos como tal. Entonces, lo que hacemos es nuestro trabajo, pero hasta cierto punto también muchos se escudan con el asunto de que es libertad de expresión cuando lo que hacen es fomentar la violencia en contra de muchas de las que hacemos nuestro trabajo y que en ningún momento, por ejemplo, hemos expresado qué postura política tenemos. Por eso es que se lo comento porque me parece relevante que además, bueno, personas que han sido violentadoras se atreven a hablar de otros violentadores o de violencia en contra de las mujeres. Me parece que es importante, Presidenta, y también se va a tomar en cuenta los contenidos que tienen los medios públicos para no abonar a estas formas de violencia en contra de mujeres, porque como le digo, nos pintan como no somos y nos ponen como, a final de cuentas, como no somos y nos colocan además en una posición que no tenemos, porque a final de cuentas lo que hacemos es hacer nuestro trabajo. De hecho, en el sexenio pasado fue cuando más violencia recibimos varias de algunas de las compañeras que trabajamos y que venimos aquí, que estamos pues en el ojo público, y por una participación eran hasta 300 notificaciones, la mayoría de puras violencia de todo tipo, desde el aspecto físico hasta cómo quieren calificar también nuestro trabajo. Entonces yo por eso quería plantearle esto para saber si van a tomar en serio este tipo de cuestiones y si se va a hacer algo, por ejemplo, desde medios públicos y también, bueno, pues que se tome en cuenta y empezar a señalar a quienes han ejercido estas formas de violencia. Los medios públicos no son medios del gobierno, o sea, tienen sus propios mecanismos de denuncia ciudadana de las audiencias y tienen sus propios mecanismos para poder decir si hubo violencia, si no hubo violencia por algún tema. Entonces, tienen esos mecanismos. Es lo mismo que en el caso ahora con la nueva ley, que esperamos que ya quede pronto con los medios comerciales. Porque yo podría decir que yo vivo violencia de un medio de televisión de manera permanente, o de periódicos, claro, soy la presidenta y todos los presidentes han recibido. En efecto, por ser mujer a veces es doble. Entonces, obviamente no vamos a apoyar a algo que signifique violencia contra las mujeres, al contrario, independientemente de la posición de la reportera o política de una mujer. Pero el límite de hasta dónde es violencia y hasta dónde no, pues es algo que pienso yo, es un debate público, no solamente una decisión de la presidenta. Bueno, si quieren cerramos, firmamos y vamos con otros temas, porque ya son, o cerramos y nos quedamos con este tema, si les parece, ya mañana vamos con otro. Ya no hay temas, es este tema. A ver, la compañera. Presidenta, muy buenos días. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Solo preguntarle, nos comenta usted que bueno, se tiene ya un planteamiento hacer a nivel nacional, hacer un debate para tocar este tema en torno a las redes, en torno a las plataformas digitales. Pero ¿ya han pensado en algún programa y también de qué forma se va a tratar en las escuelas? Ya que
Pues como decía la secretaria Citlali, pues muchos de los chicos pasan muchísimo tiempo y muchas horas, y lo que hacen es lo que pueden aprovechar y lo beneficioso que hasta cierto momento, hasta cierto punto pueden ser estas plataformas, lo que las utilizan de una forma que no es adecuada hasta para los mismos compañeros. Y si en algún momento se ha pensado también, y no sé si las mismas plataformas, supuestamente hay ciertas edades en las que se pueden abrir cuentas, pero pues muchas veces tanto los chicos como muchas veces hasta los papás somos permisivos. ¿De qué forma se va a controlar esto, tanto las edades como el que también este uso de plataformas pues no caigan, por ejemplo, en bullying hacia los chicos? Y si ya también se ha platicado con la Secretaría de Educación Pública para regularizar estas plataformas. Recientemente tuvo Mario Delgado, el secretario de Educación, un foro sobre este tema, y la idea es seguirlo discutiendo. En muchos países del mundo, principalmente en Europa, se ha tomado la decisión, por ejemplo, de que los teléfonos no se usen en las escuelas, de prohibir el uso de los teléfonos celulares en las escuelas. Nosotros queremos que este sea un debate, o sea, que no venga solamente una decisión por parte de la presidenta o del gobierno. Evidentemente, es algo que es indispensable hablar entre los padres y madres de familia, porque hay una parte también de participación de las familias en esto, porque se pueden regular ciertas cosas, pero hay una parte en donde tiene que haber la participación familiar para poder estar atento de las hijas y de los hijos. Entonces, por eso es importante que se abra el debate, más allá de iniciar con una sanción, y que entre todos decidamos, o la mayoría decidamos, pues hacia dónde nos movemos, para la protección de la infancia y de sus derechos, como para la protección de niñas y niños en torno a la violencia. Entonces, es interesante tu pregunta, pero no quisiera yo que mi opinión personal se convirtiera en una ley, sino más bien que se abra el debate público nacional en todos los ámbitos donde participen padres y madres de familia para que podamos tomar una decisión en este sentido. ¿Se ha pensado en una fecha aproximada para poder empezar a trabajar? Invitamos a Mario Delgado, porque ellos ya iniciaron con foros sobre este tema, porque inclusive ha salido de los propios maestros y maestras este tema. Entonces hay que debatirlo. Muchísimas gracias, presidente. A ver, la compañera atrás. Presidenta, buenos días. Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en el estado de Chihuahua, en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Presidenta, primero yo sí celebro este primer paso que es muy importante. Entiendo que es muy difícil regularizar el Internet. Y yo les quiero preguntar, ya la secretaria ya dio una línea para las denuncias. ¿Qué papel va a jugar o se va a tomar en cuenta a la policía cibernética? Y porque sí, es muy difícil la regulación y también el que los jóvenes puedan tener candados para ingresar a las páginas, sobre todo cuando ya llevan esta materia en las escuelas de computación y tecnología, ¿no? Entonces, yo sí quería ver si van a tomar en cuenta la policía cibernética y qué papel desempeña en nuestro país. La policía cibernética, cuando hay claridad de un delito, un presunto delito, se comunica, tiene mecanismos de comunicación con las plataformas para que bajen las páginas o la información. Este es el caso, por ejemplo, de reclutamiento de grupos delictivos. Se han bajado, pues no sé si miles, pero por lo menos cientos de plataformas en donde la policía cibernética está investigando de manera permanente, se comunica con la plataforma y se baja cuando es evidente que tiene que ver con un acto delictivo. Hay otros casos como estos, pues que también tendría, en algunos casos es bajo denuncia ya directamente de la Fiscalía como parte de una carpeta de investigación, y bueno, el convenio que se está firmando ahora, en donde si es necesario, pues se habla con
las policías cibernéticas, porque no solo hay una, en los estados de la República también hay policías cibernéticas, para que hablen con las plataformas para bajar estos contenidos. Muchas gracias, presidenta. Sí. Bueno, a ver la compañera. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, tal vez mis comentarios hoy no agraden mucho a las redes sociales, pero las evidencias son palpables y muchas de ellas se las he compartido a Leticia Ramírez. TikTok tiene tache, muchos taches. Su algoritmo es muy conveniente cuando se trata de hablar de violencia contra usted. Si quiere, puede acercarse a ver en este momento la cantidad de groserías que ponen a su persona. Y cuando yo le doy bloquear, entonces me acusan a mí de que estoy haciendo publicaciones violentas y que estoy incitando al sexo y ya no sé cuántas cosas. Le das a apelar y entonces te siguen diciendo todo el tiempo que estás haciendo algo indebido. Tienes tache TikTok. Y no solamente me refiero a lo que le puedan hacer a usted, porque también en retórica me lo hacen a mí y a mi trabajo profesional. Yo no estoy hablando de sexo, estoy transmitiendo una conferencia que le puede ser de utilidad al que le guste y al que no también le sirve. En materia de bullying, hay una gran lista, el día que nos reunamos se la voy a enseñar, presidenta, enorme, en donde les enseñan a las niñas cómo hacerse cutting y les explican paso a paso cómo hacerlo. Algunas de estas niñas ya tienen lesiones muy serias, Citlali, y algunas de ellas están en hospitales. Algunas de ellas han sido mamás de compañeros de aquí que me han pedido información al respecto. TikTok, tienes otro tache. Facebook permite que haya publicaciones de sexo. No me alarma esa parte, sino de sexo en donde están agrediendo a la mujer en el acto sexual, la tratan horrible. Facebook, Mark Zuckerberg, tienes tache. Google también es muy predictivo porque tú puedes poner Liliana Noble alemán y ahí aparece, si tengo deuda seguramente aparece ahí. Pero por ejemplo, si tú le pones bullying, te aparecen cosas horribles acerca del bullying. Suicidio, TikTok tienes tache. Nunca he visto una publicación en donde haya algo que refiera en cómo dirigirte, por ejemplo, a la línea de la vida. Finalmente, quiero comentarle que durante la pandemia, cuando yo le hacía una pregunta al doctor Hugo López-Gatell, compañeros de aquí dieron a entender que yo tenía una relación personal con el doctor. Ni al doctor Hugo ni a mí nos afectó, cada quien sabemos quiénes somos y qué relaciones tenemos. Yo a él lo considero como un profesor para mí, me apoyó mucho en el tema tan complejo del virus como tal, que era cambiante y un día hacía una cosa y al otro día hacía otra y a nivel mundial no se sabía cómo respondía el virus y cómo afectaba a los seres humanos, que era lo que importaba. De estas personas que aún siguen viniendo a esta mañanera, y me uno a lo que dice Dalila Escobar de Proceso, le tuve que pedir al doctor Gatell en una conferencia que le pidiera a sus seguidores y a sus seguidoras, porque decían, Liliana, ya no vean a Liliana Noble, mejor vean el portal de fulanito, dos compañeros hombres que siguen viniendo aquí. Eso estuvo muy raro. Tengo que estar bloqueando a mucha gente por violencia, es decir, usted habla de algo que es una línea muy delgada, pero creo que desafortunadamente si X dijo no puedo ir a hablar con ustedes porque mis oficinas están allá, híjole, ellas por sus políticas, y no es en contra de ustedes, sino sus empresas, pues no pueden respondernos, no pueden hablar, entonces esa parte seguimos sin entenderla. Justo porque no pueden contestar. Claro, o sea, no entendemos, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, presidenta, si estos foros, así como lo hizo Jesús Ramírez con los foros de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, se pudieran hacer una especie de foros a nivel nacional en donde estamos las mujeres cansadas, hartas
de que por el simple hecho de ser Liliana Noble o presidenta y que tienes tu medio a mucha honra, Pulso Saludable, ya eso es un acto de violencia, ya no te soportan muchos en esta conferencia y te atacan a través de las redes sociales, pero no te ponen los argumentos periodísticos, se van sobre tu imagen o porque eres mujer, etcétera. Estamos cansadas las mujeres de que eso pase y también me uno a esta celebración de qué bueno, esto va a ser el inicio y ojalá si las plataformas quieren, porque pueden, tienen todo el poder económico de hacerlo, pues que regulen sus algoritmos. No me parece justo que haya literal cursos de cutting para que las niñas se corten, se hagan autolesiones. Y cada autolesión significa una forma de debatir o de llamar la atención de mamá y de papá a través de la violencia, y ahí están los videos, ahí siguen, no se han movido. Eso sería todo, presidente. Miren qué buena conferencia, la verdad, porque están ustedes más participando que nosotros en el debate. Realmente, porque a veces hablamos poco de estos temas. Entonces, es más a mi favor en el sentido de que es muy importante que se abra este debate sobre temas de compañeras que sienten violencia o que viven violencia, agresiones abiertas o de compañeros. Mi llamado, pues obviamente esta conferencia es que seamos… ¿qué palabra uso? Respetuosas de todas y de todos, y que debatamos con altura políticamente o debatamos, que se abra el debate sobre los posicionamientos, sobre lo que dijo, sobre lo que planteó, y no sobre el físico o sobre la voz o si vino peinada o no vino peinada, o si le quedaba bien el vestido que traía o no, sino que realmente pues la mañanera sea un espacio de debate político o sobre estos temas, finalmente es política también, y que no tenga que ver con agresiones a todas y a todos. Bueno, ¿tienen este acuerdo en otros lugares del mundo? No, somos pioneras. Vamos a cerrar, vamos a firmar el acuerdo y si les parece, mañana vamos a tomar la decisión porque hay todavía algunos temas ahí. Sí, va a ser fuera. Entonces, mañana o más tarde les avisamos. La agenda de hoy, bueno, es privado, pero lo puedo decir, va a haber un homenaje a los compañeros caídos en Jalisco, vamos ahora para allá, es algo privado con las familias, después regresamos aquí a reuniones internas. Sí, bueno, vamos a firmar y después el detector de mentiras. Vamos. Yo ya denuncié Canal 11 y no pasa nada. En la impunidad total. Adelante.
Bueno, vamos a esperar a que nuestras invitadas se pueden quedar si quieren. Ah, bueno, ya se van. Vamos con el detector, Miguel. Pues ayer lo comenté, ya depende de cada legislador y legisladora. Yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa. Cumplo con un compromiso que hice con el pueblo, lo hice en campaña, lo hice en el Zócalo de la Ciudad de México con los 100 puntos. Recojo lo principal que es esta solicitud ciudadana sobre 2 temas esenciales, que son los recursos económicos y el que todos los legisladores sean electos, aun cuando representen proporcionalmente a su partido. Y pues ya depende de los legisladores cómo van a votar. Pero nosotros cumplimos y para mí pues eso es muy importante. Y ya después del debate y del resultado pues ya presentaremos otras iniciativas. Sí, no participé yo en la decisión, eso es muy importante. Ayer entiendo que todos los partidos lo votaron. Y pues qué bueno, yo creo, como lo dije aquí, que ahora que ya vaya a haber el nuevo auditor de la Federación, con la función pública, hoy Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y otras secretarías, incluso el Tribunal de Justicia Administrativa, es muy importante que se avance en la sanción de la corrupción. Aquellas denuncias en donde realmente, y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Entonces, que nuestro objetivo es erradicar la corrupción. Entonces, estas instancias son las instancias que están dedicadas a ello. Y es muy importante, yo dije que era importante enviar una iniciativa de empoderamiento del ciudadano frente a la denuncia. El ciudadano que recibe una solicitud de dinero de forma ilícita por un policía, por un funcionario público, que pueda denunciarlo y que haya todas las medidas para que realmente se lleve a la sanción. Entonces, ahora que ya están las nuevas autoridades, digamos, pues es importante que también entre ellos se reúnan y si hay que modificar leyes, pues que se presenten iniciativas de modificación. Pues vamos a esperar, ¿no?, cómo se resuelve en la Cámara de Diputados. Vamos a esperar a ver. Gracias. Adelante. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. El sábado 7 de marzo, una mentira que surgió en redes sociales recorrió los sets de la televisora de Salinas Pliego. Sin ningún sustento, más que la referencia a un posteo de Jorge Fernández Menéndez en la red social X, se afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había sido internado en un hospital militar y a pesar de que esta noticia falsa fue desmentida, la televisora no corrigió, legitimando así la mentira. Por otro lado, en redes sociales hay quienes con falsedades se oponen a las políticas de igualdad sustantiva que el Gobierno de México promueve en favor de las mujeres. Veamos el detector de mentiras de esta semana. El falso financiamiento de campañas electorales presidenciales por parte del gobierno de Irán, la falsa hospitalización del expresidente López Obrador y hasta la presunta cancelación de habitaciones de hotel en la Ciudad de México por parte de la FIFA son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El gobierno de Irán financió la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Recordando que hace casi 2 años, en junio de 2024, el mismo Raimundo Riva Palacio publicó que el gobierno teocrático iraní habría subvencionado con dinero
la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2006. ¡Mentira! No existió financiamiento extranjero en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Así lo demostró la fiscalización realizada por el Instituto Federal Electoral. Esta afirmación falsa tiene origen en una columna de julio de 2025 que no ofreció ninguna evidencia del falso financiamiento. 2. El expresidente López Obrador fue internado en un hospital militar en marzo de 2026 por una afección cardíaca. De acuerdo con información de nuestro compañero periodista Jorge Fernández Menéndez, el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador está internado en el Hospital General Militar por una afección cardíaca. El expresidente Andrés Manuel López Obrador está internado en el Hospital General Militar por una afección cardíaca. ¡Mentira! El expresidente López Obrador no fue internado en ningún hospital militar en marzo de 2026. La desinformación provino de la publicación de Jorge Fernández Menéndez en la red social X, que no ofreció ninguna prueba y luego se desmintió a sí mismo. El canal ADN 40 de Ricardo Salinas Pliego, donde colabora Fernández Menéndez, retomó la publicación con información falsa acompañado de diversos conductores de la misma televisora que no recuperaron el desmentido. 3. La FIFA canceló el 40% de sus reservas hoteleras en Ciudad de México. La FIFA canceló cientos de sus reservaciones de hoteles en la Ciudad de México de cara al Mundial. La FIFA cancela el 40% de sus reservaciones hoteleras en la Ciudad de México sin explicación. 800 habitaciones liberadas a 100 días del Mundial. ¡Mentira! La FIFA realizó una liberación programada, no una cancelación. Como parte de la organización de la Copa del Mundo de la FIFA, apartó bloques masivos de hospedajes en las 16 sedes y devolvió el excedente al mercado, según plazos contractuales, para evitar cargos y liberar oferta. 4. El SAT cierra cuentas bancarias de inmediato y sin previo aviso. ¡Mentira! El SAT no realiza cierres inmediatos de cuentas bancarias. La ley contempla la inmovilización de depósitos solo cuando hay adeudos notificados y no garantizados. Siempre se notifica vía buzón tributario, personalmente o por estrados antes de actuar. 5. La reforma al Código Penal tipifica como delito hablarle a una mujer. Si ya te quejaste, si ya metiste una ley para que los hombres no te puedan ni voltear a ver porque se van a la cárcel, entonces un poquito de congruencia. ¡Mentira! La ley sanciona el acecho, definido como un patrón de conducta reiterado, persistente y no deseado, como vigilar, seguir u hostigar, lo que genera temor fundado o afecta la estabilidad emocional de la víctima. Hablar a una mujer no es delito. El acoso y la intimidación sistemática sí lo son. Gracias, presidenta. Gracias. Es aquí, pero sí quisiera que se mantuvieran privados. Respeto a las... Gracias. Gracias.